ahorita que está haciendo más grande. Le había comentado que esta diapositiva es importante para nosotros y que la mayoría de la falla cardíaca que vemos en el hospital o en la mayoría de los pacientes por disfunción sistólica. Quiere decir, hay daño a la miofibrilla por todas las causas que ya conocemos. En esta se caracteriza nuevamente taquicardia, cardiomegalia y galope, hay congestión pulmonar y sistémica. Y la fracción de expulsión está baja habitualmente. Cuando está de 40 o menos, es una falla cardíaca, pues clásica. Entre 40, arriba de 40 la fracción de expulsión y 50 es muy probable, y de 50 a 60, pues puede tenerla o no. Hay falla en la contractilidad, es decir, un hipertenso que primero se hipertrofió, después se dilató el corazón. Un paciente con valvulopatías que se dilató el corazón y después daño a la miofibrilla, todas las causas que dañan al miocardio. Y como hay mucho volumen circulando, entonces vamos a encontrar galope 3R. Menos del 10% diría yo, o es raro en la vida diaria en el hospital, que tengamos una disfunción sistólica. Es poco frecuente, aunque este libro de Hertz habla de que puede ser el 30 a 40%, pero la realidad, cuando menos nosotros no vemos eso. Entonces, aquí no hay cardiomegalia, fíjense bien, importantísimo. La fracción de expulsión está normal o elevada. Por eso actualmente la falla cardíaca, bueno, y las alteraciones están en la disensibilidad en la relajación ventricular. Acuérdense, ventrículo rígido. El diagnóstico será por eco y tenemos galope R4, es decir, ventrículo rígido. Más frecuente cuando está hipertrófico el corazón, una miocardiopatía hipertrófica, ya sea por hipertensión arterial o lo que llamamos miocardiopatía hipertrófica de otras causas, que habitualmente es congénita. O está infiltrado el miocardio o está rígido por alguna otra causa. También los problemas del pericardio que impiden la dilatación diastólica de los ventrículos también pueden dar esta sintomatología, o sea, este tipo. Por eso algunos autores dividen la falla cardíaca en dos grupos fundamentales. Uno que le llaman, dicen, función sistólica, falla cardíaca con fracción de expulsión baja. ¿Cuál es la fisiopatología? Daño a la miofibrilla. ¿Cuál es la alteración funcional? Es la disfunción sistólica. Y la otra es la falla cardíaca con función con fracción de expulsión normal o elevada. ¿Cuál es la alteración fundamental? La disfunción diastólica. Es decir, vamos a tener ventrículo rígido. Entonces, si me dicen que es falla cardíaca con fracción de expulsión baja, disfunción sistólica. Falla cardíaca con fracción de expulsión normal o elevada, ventrículo rígido, es disfunción diastólica. Así es muy sencillo. Y recordar taquicardia, cardiomegalia y galope, pues, obviamente, ¿qué cosa es? Pues es una falla cardíaca con fracción de expulsión baja. Otros dicen falla cardíaca con función sistólica deprimida, es lo mismo. Con función sistólica preservada, nada más son nombres, pero al final de cuentas es lo mismo. Disfunción sistólica ya vimos, ¿verdad? El problema es en el llenado ventricular, que se genera mayor presión y el gasto cardíaco se mantiene o puede estar elevado en algunos casos. En este caso tenemos hipertrofia del ventrículo derecho. En este caso no sabemos por qué, probablemente sea congénito. Entonces, que va a tener disfunción diastólica. Y ahora, por último, vimos la clasificación por estadios. Sí la vimos, ¿verdad? ¿O no? Sí, doctor, sí la vimos. Sí la vimos. Esta clasificación, fíjense, cuando nosotros hablamos de falla cardíaca, nos dicen falla cardíaca clase funcional de la New York Heart Association.
de la 1 a la 4 es nuestra obligación. Y hay otros le ponen más, o sea, otra clasificación más. Clasificación por estadio americana. Y otro ponen ACC-AHA. Entonces, nuestro objetivo es tratar al paciente que sea A y B. Es decir, prevención. C y D, pues ya es un daño importante y por lo tanto necesita tratamiento de toda la vida. Alto riesgo de padecer insuficiencia cardíaca sin alteraciones estructurales. Es decir, solo tiene factores de riesgo y todos los estudios que le hagamos es normal. Ya le expliqué los factores de riesgo cardiovasculares, no solo para isquemia, para insuficiencia cardíaca, y no solo para el corazón, sino también para el cerebro y el riñón. Pero obviamente esta clasificación es para insuficiencia cardíaca, son diabetes, hipertensión, tabaquismo, colesterol alto. Son los más importantes, habrá otros. B, anormalidades estructurales sin síntomas, es decir, ya se le encuentra alguna alteración. A lo mejor ya encontramos una cardiomegalia no muy importante, o encontramos el BNP elevado, pero no tiene síntomas. C, tiene anomalías estructurales, pero ya tiene datos clínicos. Y es probable que aunque le demos tratamiento, va a seguir progresando o estabilizar, lo que es nuestro objetivo. Y D, síntomas de insuficiencia cardíaca rebelde al tratamiento. Le damos muchos medicamentos, mejora un poquito, en X tiempo regresa al hospital y así se la lleva, hasta que de repente pues, tiene un paro cardíaco. Lo ideal sería encontrar a todos A y B, concientizar. El problema es que el paciente hipertenso, diabético, fuma y colesterol alto, toma el tratamiento un tiempo y después lo deja. Y cuando ya tiene síntomas, retoma el tratamiento con muchas ganas, pero es relativamente tarde. Claro, nunca es tarde, pero desde el punto de vista clínico sabemos que se va a ir deteriorando poco a poco. A y B serían lo ideales. Iniciar un tratamiento y que al paciente lo aceptara. ¿Qué datos radiográficos, qué datos radiográficos podemos tener? Ya habíamos hablado de radiografías, entonces solo vamos a mencionar. Ya dijimos que de acuerdo al tipo de insuficiencia cardíaca puede haber cardiomegalia o no. Líneas B de Kerley, que significan líquidos en los septas interlobuliares o interlobales, puede haber derrame pleural, redistribución del flujo pulmonar y obviamente una falla cardíaca aguda, un edema pulmonar agudo, edemas en alas de mariposa. ¿Qué estudios debemos de hacer? Ya comentamos, primero tórax electro, y para complementación y tener mayor información, ecocardiograma, y en algunos casos algún otro estudio. Acordemos que estos pacientes están llenos de agua, están muy hinchados. Cuando el sodio está muy bajo, pero por gran retención hídrica, es un dato de mal pronóstico. Quiere decir que está muy hinchado y a lo mejor puede tener pobre respuesta a diuréticos o no. Y vamos a ver que se llama, en la clínica habitualmente nos los ponen como BNP, pero es en inglés, ¿verdad? Es el péptido natriurético ventricular. Por ejemplo, en el hospital habitualmente ponen BNP, pídele BNP, ¿qué es? Al revés, péptido natriurético ventricular. Es decir, se llama brain, cerebro, ¿no? Péptido natriurético, brain, cerebral, que se origina cuando aumenta la presión dentro de los ventrículos. Nos dicen que tiene un valor diagnóstico y pronóstico de falla cardíaca. ¿Qué significa que esté elevado el péptido natriurético cerebral? Igual que el auricular obviamente las aurículas, y el cerebral se produce por aumento de la presión dentro de los ventrículos. Si está elevado,
lo más probable es que tenga falla cardíaca. Si yo pienso clínicamente en falla cardíaca y está elevado, el diagnóstico está confirmado. Pero recordar que lo que eleva este BNP es por aumento de la presión dentro de los ventrículos. Entonces, si hay un paciente que tuviera un derrame pericárdico que está impidiendo la dilatación ventricular, entonces está aumentada la presión dentro de esta cavidad, se va a elevar y claro, va a tener datos en este caso de tamponada o no, va a depender de qué manifestaciones clínicas. Por lo tanto, debemos saber que el BNP o PNB en español, desafortunadamente seguimos usando los términos en inglés, por eso en el hospital pedimos BNP. ¿Tiene falla cardíaca? Pensamos, pídele BNP. Si está elevado con las manifestaciones clínicas que encontramos, es una falla cardíaca. Está confirmado. Y obviamente entre más alto, más falla cardíaca. Su valor normal es de 100, pero algunos autores dicen que para que tenga valor debe de estar de 500 o más. Si encontramos 1000, obviamente la falla cardíaca es mayor que tuviera 500. ¿Por qué? Quiere decir que esa presión dentro de los ventrículos es más elevada. Le voy a poner al revés otro ejemplo. Yo pienso que un paciente tiene edema en las piernas y a lo mejor crepitantes a nivel pulmonar. No tiene tratamiento y el BNP sale normal. Hay que buscarle otra causa porque tiene retención hídrica. Eso no es falla cardíaca. Por eso dice que tiene valor diagnóstico y pronóstico. Siempre y cuando el paciente no tenga tratamiento, porque si le damos tratamiento lo vamos a estabilizar, ¿verdad? Entonces, BNP tiene valor diagnóstico y pronóstico. Y es un reactivo que podemos pedir en cualquier laboratorio, sí, tanto particular como en hospital desde segundo a tercer nivel. Quiere decir que está disponible. Y antes que me pregunten, bueno, ¿y el péptido natriurético auricular? Piensen que no sé si desde el punto de vista en su determinación el laboratorio es más laborioso, solo lo hacen para fines de investigación. En la práctica clínica no pedimos el péptido natriurético auricular, no contamos con ese reactivo, pero BNP es común. En cualquier laboratorio lo podemos encontrar. Cardiomegalia, ¿verdad? Ya habíamos dicho, de índice cardiotorácico mayor de 0.5, etcétera. Causas que pueden precipitar la falla cardíaca. Vamos a concluir en lo siguiente. Hay medicamentos que afectan el inotropismo. Ya habíamos dicho, calcio antagonistas como diltiazem, verapamil, beta bloqueadores, como cuáles, metoprolol clásico, algunos antiarrítmicos, antidepresivos tricíclicos también causan arritmias cardíacas. Entonces, las arritmias, cualquier arritmia, hace presente una insuficiencia cardíaca. Pero a final de cuentas nos debemos quedar con dos palabras sobre causas precipitantes de insuficiencia cardíaca. Estrés, tanto físico o psíquico. Ustedes han oído que un paciente dice, cuando me iban a atropellar, antes de que me atropellaran, no era diabético. Antes que tuviera un susto muy importante, no era diabético y ahora soy diabético. Ese paciente siempre ha sido diabético, pero el estrés físico o psíquico exacerbó los síntomas y se manifiestan, pero ya el paciente ya era diabético. Es lo mismo, el paciente puede estar a lo mejor en clase funcional 1 y lo someten a una cirugía. Ya lo he visto en varios pacientes, sobre todo en 60 años o más, que de repente lo someten a una colecistectomía por litiasis vesicular.
Se va a su casa y al mes o 2 meses regresa a urgencias ya con edemas. ¿Qué pasó? ¿Será que la cirugía no se le cargaron de líquidos? No. Pues ese estrés físico que tuvo, el estrés quirúrgico, ¿verdad? Ya tenía alteraciones de falla cardíaca, a lo mejor clase funcional 1, no se había notado, y esto exacerba los síntomas. Quiere decir, causas que precipitan insuficiencia cardíaca, precipitan, es decir, exacerban los síntomas, pero que el paciente no se había dado cuenta. Es lo mismo que el diabético, después de un estrés, tanto físico o psíquico, se manifiestan los síntomas. ¿Ya era diabético desde cuándo? Le pregunta a uno, ¿familiar diabético? Sí, su mamá o su papá o algún familiar, pues sí, y además con sobrepeso, pues ya era de esperarse, pero no se había manifestado hasta que recibió este estrés físico y psíquico. Y sí, bueno, o algún fármaco, obviamente que disminuya la contractilidad, ¿verdad? Calcio antagonistas, beta bloqueadores, antiarrítmicos, etcétera. Y el tratamiento, fíjense bien que ya dijimos que lo primero que debemos de hacer es clasificarlo. El paciente tiene falla cardíaca, clase funcional 2. Síntomas con actividad moderada. Falla cardíaca con falla cardíaca con clase funcional 4 de la New York Heart Association. Por lógica, sí, de acuerdo a la clasificación es la cantidad de medicamentos que le voy a dar. No es lo mismo clase 1 que clase 4. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? Que si mi paciente llega con clase 4 mínimo, salga del hospital en clase 3. Y si llega en clase 3, salga en clase 2. No crean ustedes que de la 4 lo vamos a llevar a la 1. Realmente eso no lo esperamos porque no nos va a permitir el problema cardíaco. Y fíjense bien lo que dice aquí, fracción de expulsión menos de 40%, quiere decir falla cardíaca ya diagnosticada por ese parámetro. ¿Cómo puedo obtener la fracción de expulsión con un ecocardiograma? Fíjense la importancia del eco en estos casos. No es necesario hacerle cateterismo para saber la fracción de expulsión. Con un eco la podemos determinar. Tratamiento de falla cardíaca. Ustedes han notado que dijimos que insuficiencia cardíaca o falla cardíaca son sinónimos, pero la mayoría ya de los autores actuales hablan de falla cardíaca. Por eso estamos empleando ese término. Intentar prevenir la evolución del deterioro cardíaco. Siempre tratamos de evitar que evolucione hacia una clase funcional mayor. Disminuir el trabajo cardíaco. Esto a veces lo tomamos como, si es cardíaco, no se mueva, no respire. No. Disminuir el trabajo cardíaco significa que el paciente debe de continuar su actividad que él tolere. Ni lo voy a mandar a correr 100 metros, pero va a depender en qué clase funcional. Si mi paciente hace su actividad normal y tiene pocos síntomas o no tiene, que la siga haciendo. Yo, si le digo a un paciente de clase 4 que vaya al baño, no va a ir, se va a caer ahí. Y si a un paciente de la clase 2 le digo que deje de hacer su actividad, va a ser peor, va a tener alteraciones de trastorno ansioso depresivo. No, la actividad que pueda hacer el paciente, que la siga haciendo sin que sobrepase su capacidad funcional. En determinados casos aumentar la contractilidad, no siempre es necesario aumentar la contractilidad, Obviamente prevenir la muerte súbita cuando hay arritmias ventriculares y en algunos hospitales identificar a los pacientes que se puedan beneficiar con el trasplante cardíaco. Habitualmente son pacientes jóvenes. Y el tratamiento de la falla cardíaca, fíjense cómo lo vamos a abordar nosotros, igual que la mayoría de los tratamientos que vayamos a hablar en las distintas enfermedades cardiovasculares. Si nosotros nos vamos a las guías
ya sean europeas, americanas o mexicanas, como ustedes le llamen, nos van a decir que lo van a clasificar de acuerdo a lo siguiente. Nivel de evidencia. ¿Cómo lo ven todas las guías? Pero nosotros no lo vamos a ver así. Porque sería más complicado ahorita que estamos empezando. Nivel de evidencia A. Datos procedentes de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis. Evidencia B. Datos procedentes de un único ensayo, etc. Evidencia C. Consenso de opiniones de expertos. Y después, clase de evidencia. ¿Sí? Nivel de evidencia y clase de evidencia. A1, clase 1. Evidencias, todo el mundo está de acuerdo que es el mejor tratamiento. Y me van a preguntar, ¿por qué no le diste este grupo de medicamentos? Porque eso era casi obligado dárselo. Clase 2, evidencia que algunos autores o algunos estudios pueden diverger, ¿verdad? Pero la mayoría dice que hay que darlo. 2A. A pesar de la evidencia, la opinión general está en favor que debe de darse y se debe de considerar. 2B. La utilidad, algunos dicen que sí y otros que no, bueno, se puede dar. Y 3, todos dicen, no le des esto. Un ejemplo, si me dicen calcio antagonistas en falla cardíaca, no lo des, no está indicado. Entonces ustedes van a ver que ponen clase 1, evidencia A. Hay que darle ese medicamento. O evidencia B o evidencia C. Y así, clase 1, clase 2, 2A, 2B y 3. Y evidencia A, B, C, nada más se le agrega clase 1, evidencia A, evidencia B, C, etc. No lo vamos a ver así, ¿por qué? Porque estamos empezando a interpretar la cardiología. Entonces, nosotros vamos a pensar en grupos de medicamentos y saber qué hacen estos medicamentos para poder iniciar el tratamiento. Tratar la causa, obviamente, si es hipertenso, diabético, colesterol alto y tabaquismo, pues tratar esa causa, siempre, ¿no? Que deje de fumar, que se controle bien la presión arterial, que se controle el colesterol, que se controle la diabetes, etcétera. Reposo, ya le dije que el reposo no depende del médico, depende del paciente. Si él puede hacer una actividad que la haga y si no la puede, que no la haga. ¿Por qué? Porque no lo puedo obligar a hacerla. Pero tampoco al que puede moverse le voy a decir, no se mueva, no haga nada, sale peor. De acuerdo a su clase funcional, será la actividad que pueda hacer. Poca sal sí se recomienda, porque estamos hablando de tratamiento de falla cardíaca con disfunción sistólica, es decir, falla cardíaca con fracción de expulsión baja. De eso estamos tratando el medicamento. Y después hablaremos de algunas palabras de falla cardíaca con fracción de expulsión normal o elevada, que la alteración es disfunción diastólica. Yo creo que ya después de haberlo repetido ya entendemos. Y entonces, habitualmente yo les digo que tenemos que aprender un grupo de medicamentos. 1, 2, 3, 4. Fíjense, son 5 medicamentos. Y aquí abajito pondríamos otros. Viecas o ARA2. Beta bloqueadores. Diuréticos, digitálicos y vasodilatadores. Es muy fácil. Así lo voy a ver, pero si ustedes me preguntaran, bueno, ¿y cuáles son los de la clase 1A? Los IECAS y ARA2. Beta bloqueadores en algunos casos. Diuréticos cuando hay retención hídrica, digitálicos pocas veces. Vasodilatadores cuando se asocia a cardiopatía isquémica. Me aprendo este grupo de medicamentos y después vamos a ver por qué hay una escala de arriba a abajo. Si yo veo un paciente con falla cardíaca, no voy a empezar a pensar, le voy a dar vasodilatadores, le voy a dar digitálicos de abajo a arriba, no. Hay una secuencia lógica de arriba a abajo que ahorita la vamos a ver. Y entonces,
Si yo les pregunto, tratamiento para falla cardíaca, siempre vamos a empezar con IECAS o ARA2, beta bloqueadores diuréticos digitálicos, vasodilatadores y otros. Otros, ¿por qué voy a poner otros abajo? Porque hay medicamentos que no contamos nosotros, pero que pueden ser igual como de clase 1A, pero que como no contamos, los ponemos hasta allá abajo. Pero si lo contáramos, lo deberíamos de poner en primer lugar. Pero hasta ahorita, los grupos de medicamentos en nuestros pacientes que empleamos, IECASO, ARA2, ¿qué sigue? Beta bloqueadores, diuréticos, digitálicos y vasodilatadores. En esa secuencia voy a hacer. Yo tengo mi paciente con falla cardíaca y primero pienso, ¿le voy a dar IECAS o ARA2, sí o no? ¿Le debo dar beta bloqueadores, sí o no? ¿Le daré diuréticos, sí o no? ¿Le daré digitálicos, sí o no? ¿O vasodilatadores, sí o no? De arriba a abajo. No empezar, le daré de aquí a acá, no. Pero ustedes van a decir, bueno, doctor, entonces, ¿por qué empezó de abajo hacia arriba? Voy a hablar de digoxina porque es el medicamento más antiguo. Y al final de cuentas les voy a decir que su uso cada vez es menor y solo ocasionalmente lo damos. Ahorita vamos a ver por qué. Pero necesitamos saber digoxina porque hay algunos pacientes que todavía emplean digoxina. Del grupo total de los pacientes, es muy poquito ya el uso de la digoxina, pero tenemos que saberla porque hay algunos que lo tienen. Y la digoxina pertenece al grupo de lo que llamamos digitálicos. También le llamamos glucósidos cardíacos. Glucósidos cardíacos, digitálicos, digoxina es lo mismo. Todos los medicamentos vamos a ver dónde actúan, efectos hemodinámicos. Y de ahí saldrán las indicaciones y contraindicaciones. Interfiere con el ATPA bomba sodio-potasio, por lo tanto bloquea la salida de sodio de la célula. Y las altas concentraciones de sodio intracelular condicionan el flujo de calcio hacia la miofibrilla. Pero también incrementa la actividad vagal, por lo tanto disminuye la conducción del nodo AB y prolonga su periodo refractario. Van a decir, está bonito, pero no entendí nada. Igual yo. La digoxina interfiere con el ATPasa de la bomba sodio-potasio. Por lo tanto, entra más sodio. Y este sodio, por un intercambiador de sodio-calcio, entra calcio a la célula. Y hemos comentado que todas las sustancias que aumentan la entrada de calcio a la célula son inotrópicos positivos, pero incrementan la actividad vagal, por lo tanto es cronotrópico negativo. Lo mismito que hemos dicho, inhibe la ATPasa de sodio-potasio, obviamente dependiente de la bomba de sodio, por un intercambiador sodio-calcio, aumenta la entrada de calcio a la célula. Por lo tanto, es inotrópico positivo. Y si no nos los hemos aprendido, decimos que la digoxina aumenta la entrada de calcio a la célula, por lo tanto, es inotrópico positivo. Disminuye la actividad vagal, por lo tanto, va a ser cronotrópico negativo. Conclusión, ya encontramos los dos efectos hemodinámicos que nos interesa conocer, mínimo. Cronotrópico negativo, baja la frecuencia cardíaca y aumenta la contractilidad, es decir, inotrópico positivo. La dioxina es un medicamento. En el comercio solo de los glucósidos cardíacos o digitálicos solo contamos con la digoxina. Afortunadamente ya no nos confundimos. Hay ámpulas y tabletas de digoxina, ya no hay otros. Las ámpulas vienen de 0.5, entonces nunca nos equivocamos, 0.5 cada ámpula. Y las tabletas vienen de 0.25 miligramos, tampoco nos vamos a equivocar, porque si yo digo una tableta, no hay de más, solo de 0.25 miligramos. Hay que impregnar a este paciente. Puede ser problema o no. ¿Cómo se impregna? Una ámpula IV cada 8 horas en un adulto, es decir, 1.5 gramos, miligramos, ¿verdad? En 24 horas. Una ámpula cada 8 horas IV.
Mantenimiento, una tableta de 0.5 miligramos diarios y se descansan 2 veces por semana. El clásico dice, dale una tableta diaria en el adulto de lunes a viernes y descanso sábado y domingo. Pero he encontrado algunos cardiólogos que dicen, no, mi paciente que le doy digoxina descansa el jueves y el domingo. Si el paciente entiende que tiene que descansar 2 veces por semana, no tomar ese medicamento por semana es correcto. ¿Por qué debo de quitar 2 días a la semana la digoxina? Porque su vida media es de 36 a 48 horas. ¿Qué quiere decir? Que se va a acumular. Y se acumula, se intoxica. Podemos solicitar en los laboratorios nivel sérico de digoxina, sí. Lo normal sería 1 nanogramo decilitro en la sangre, ¿verdad? Para tener niveles ideales. Pero no cuando ustedes quieran tomar la muestra, 6 a 8 horas después de tomada la digoxina. La impregnación rápida, ya le dije, una ámpula de 0.5 miligramos cada 8 horas por 3 dosis, o sea, necesitamos 24 horas. Después una tableta diaria de 0.25 miligramos, no hay de otra presentación, ¿eh? De lunes a viernes, el clásico, descanso sábado y domingo, pero tiene que descansar 2 veces por semana. 2 días. A ver, un minuto, ¿no? Continuamos con la digoxina. El anatócido sí existía anteriormente, habitualmente ya no lo, a lo mejor particular hay, pero ya en el sector salud ya no hay, tampoco la guabaína, pero nada más están ahí para mencionarlo. ¿Cuál es nuestro problema con la digoxina? Fíjense bien. Que se elimina por vía renal, entonces ¿cuándo no lo vamos a dar? Cuando tengamos enfermedad renal crónica, si tenemos creatinina de 2 o más, ya no lo puedo dar. En los pacientes que tienen hipoxia severa, como los de EPOC, no debo de dar digoxina. Bien. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación digitálica? Puede dar síntomas gastrointestinales, es decir, náuseas, vómitos o diarrea. Pero estos son relativos porque alguien que toma digoxina de repente puede tener diarrea porque se comió unas memelas, ¿verdad? Con mal aseo, ¿verdad? Depresión, desorientación, bueno, pues también. Pero hay un dato clínico clásico de intoxicación digitálica, visión borrosa. Pero más decimos que todo, visión amarillenta, que lo conocemos como xantopsias, de amarillo. Visión amarillenta, ese sí, es un dato clásico de intoxicación digitálica. Los pacientes que toman mucho tiempo, por varios meses, habitualmente no duran muchos años, pueden tener ginecomastia o galactorrea como un diagnóstico diferencial. Si fuera que le diera un poquito de diarrea vía amarillenta, pues no sería tan grave que se intoxicara por digital. Pero nos produce arritmias cardíacas. ¿Cuáles son las más comunes? Ritmo nodal y bloqueos auriculoventriculares de distinto grado, es decir, baja la frecuencia cardíaca. Y cuando tienen extracístoles ventriculares, pueden de repente tener taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte del paciente. Ah, caray, eso ya no me gustó. Quiere decir que debo de evitar que se intoxique. Hay una taquicardia, una arritmia específica que solo produce la digoxina, que se llama taquicardia auricular con bloqueo AB. Cuando alguien está tomando digoxina, sin estar intoxicado, con niveles normales y sin síntomas, hay una alteración específica en el electrocardiograma que se llama efecto digitálico y no significa, por lo tanto, intoxicación. Los que toman digoxina lo tienen. No significa intoxicación, ¿lo oyeron bien? Es lo que llamamos depresión negativa de concavidad superior del segmento ST, que clásicamente se llama cubeta digitálica, aunque otros autores consideran que no debemos usar ese término.
Este es, ustedes ven, depresión negativa del segmento ST de concavidad superior. Clásicamente descrita como cubierta digitálica, pero hay unos que no aceptan ese término. Y esto es efecto digital. Pero aquí está intoxicado, ¿por qué? Porque tiene un ritmo nodal. No está intoxicado por la cubierta digitálica, sino por el ritmo nodal. Otro, fíjense bien, aquí está el efecto digitálico, pero tiene ritmo nodal más extrasístole ventricular. Este es peligroso. De repente, el paciente puede tener taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Piense que la extrasístole está cayendo en la rama descendente de la onda T, lo que puede desencadenar una taquicardia ventricular. ¿Quiénes se intoxican más con dioxina? Los que tienen potasio bajo. Entonces, si damos un paciente diurético más digital, cuidar el potasio, porque si no, se va a intoxicar. Hipoxia severa nunca lo damos. Entonces nos quedamos que los dos efectos fundamentales de la digoxina son cronotrópico negativo e inotrópico positivo. Vamos a continuar. El próximo lunes terminamos con digoxina y nos vamos con los demás medicamentos. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, nos veremos. Obviamente, tengan buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias, doctor. Bonita tarde. Sí, hasta luego.